Muy buenos días, amigos, amigas, familia de Conexión a Mamás. Qué alegría volvernos a encontrar en este espacio. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Qué rico conectarnos nuevamente en este espacio. Les deseamos un muy bendecido sábado. Bienvenidos, bienvenidas a las personas que ya se están conectando con nosotras desde muy temprano. Bienvenidas. Cuéntenos desde dónde nos estamos conectando hoy, cómo estamos, cómo amanecimos. Yo les cuento que en Medellín amanece una mañana soleada, hermosa, así que esperamos un día caluroso. Así que bienvenidos, bienvenidas ustedes que se están conectando con nosotras también. Cuéntenos desde dónde nos están viendo hoy, por dónde paseamos hoy, como dice Andrea. Cuéntenos cómo se encuentran, cómo amanecieron, cómo está el clima, lo que nos quieran contar allí a través del chat, que estamos muy contentas de volver a conectarnos con ustedes. Voy a saludar por aquí a Mariana. Mariana, buenos días, ¿tú cómo amaneces? Buenos días, Jennifer. Muy bien, gracias a Dios. Agradecida con el Señor por esta semana. Fue dura de trabajo, pero ya el día feliz llegó hoy. Gracias a Dios. Ay, así es, Mari. Yo creo que esta semana fue bastante compleja para muchos, pero como tú dices, gracias a Dios que nos regala el sábado, ¿no? Ese espaciecito para descansar, para conectar, para darnos ese tiempo, ¿cierto?, de compartir con nuestro Señor y de disfrutar de las bendiciones que Él nos da. Así que agradecemos a Dios por el sábado, agradecemos a Dios por este espacio y bueno, a ustedes les invitamos que compartan este live con sus amigos, con sus amigas, para que también nos puedan acompañar y puedan disfrutar este tema que tenemos para hoy, que es un tema bastante importante. Bueno, todos los temas que nosotros tenemos acá han sido maravillosos, lo digo sobre todo para mí, hemos aprendido muchísimo y esperamos que ustedes también se estén beneficiando de estos lives, de estos temas que hemos trabajado y que sigamos creciendo y sigamos aprendiendo y sigamos cultivando ese amor que el Señor nos ha dado, ¿verdad, María? Amén. Así es, así es. Así que los invitamos para que ustedes compartan la conexión, para que inviten a sus amigos a escuchar este tema que se ha preparado con mucho amor. Así es. Y antes de iniciar con el tema, vamos a invitar a nuestro Señor que nos acompañe, ¿cierto? Que nos dirija, que nos guíe. Entonces, allí donde estamos, vamos a pedirles que hagamos una oración y conectemos con nuestro Padre Celestial. Amén. Padre de amor, te damos muchas gracias, Señor. Estamos muy, muy, muy contentas de que llegue este día sábado. Gracias porque a pesar de tantas ocupaciones, las carreras de la semana, esas carreras diarias, tú nos regalas este espacio, este oasis, Señor, para descansar, como decíamos, para conectar contigo y también para seguir creciendo, aprendiendo y cultivando esos frutos del Espíritu, Señor, que tú nos das. Te pedimos tu bendición sobre este tema que vamos a tener el día de hoy, que muchas personas puedan aprovecharlo, puedan beneficiarse, Señor, y que podamos seguir juntos creciendo, aprendiendo y un día no muy lejano encontrarnos contigo en el reino de los cielos. Bendice a nuestras compañeras, bendice a cada persona que se está conectando en esta mañana, a sus familias, Señor, que sean también ese lugar seguro para los niños, para cada uno de los miembros de ellas, y que sigamos, Señor, de tu mano en este camino de la vida. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, Mari, el tema de hoy me encanta, ese título me encantó, escuchar, comprender y actuar. Vamos a hablar de herramientas para la resolución de conflictos. Estuvimos hablando la semana pasada de cómo ponemos límites, ¿no? En la adolescencia y fue un tema maravilloso, a mí me encantó. Y antes también tuvimos cómo poner límites en la infancia. Así que vamos avanzando en cómo hacemos en el hogar, ¿cierto? Cómo hacemos para solucionar, para guiar, para dirigir a nuestros hijos, que no es una tarea fácil y ya lo hemos dicho varias veces aquí en Conexión y hemos estado hablando de esa tarea tan importante que muchas veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta poner los límites, nos cuesta saber
Bueno, no sé si sería yo o Jennifer. Muy bien, vamos a ver qué pasó, porque yo perdí a Jennifer, pero quiero verificar si tal vez soy yo o es Jennifer. Denme un minutico acá. A ver qué pasó. Ha sido como un reto para mí, ha sido un reto en mi vida y me ha permitido crecer como mamá, crecer como mujer, crecer como persona y que me ha abierto puertas a algo que realmente pensé en mi juventud que era como más sencillo. Así que hoy, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esos momentos de conflicto que tenemos con nuestros hijos en la infancia, en esta primera y segunda infancia, y que nos reta, que yo he creído todo este tiempo que nos reta a nosotros mismos, porque finalmente cuando uno empieza a caminar por este sendero de la maternidad y la paternidad, se da cuenta que trae a cuestas un montón de cosas, va mejorando a medida que va uno creciendo como papá y como mamá. Jennifer, te recuperamos, qué bueno. Volví, el internet me dejó tirada, me dejó hablando sola. Eso vi, yo estaba tratando de ver si era yo o eras tú, pero bueno, eras tú, así que bueno, ahí estos Sí, inconvenientes pasan porque las tecnologías fallan, así que bueno, así es, estamos en vivo, esa es la realidad de los vivos. así es. Jennifer, yo les Pero estaba ya contando volvimos. a quienes nos Ajá. acompañan que este reto de la maternidad y de la paternidad eh, nos enseña mucho durante esta primera etapa y por eso empezamos como empezamos este año. Y para el tema de hoy yo necesito que ellos recuerden mucho el tema que tú tuviste sobre las emociones en los niños y los tipos de parentalidad y todo eso que nos va a acompañar durante el programa de hoy. Así es, Mari, que lo hemos pensado y planteado, ¿no? En una línea continua y por eso cada programa va alimentando al anterior. Así que si ustedes se lo perdieron, ahí en nuestra biblioteca de Facebook están todos los videos guardados, también están en YouTube. Si ustedes de pronto se perdieron algún tema y quieren recordarlo de los límites, ¿cierto? De las emociones, lo que mencionaba Mariana de la parentalidad. Todos esos temas están guardados ahí en nuestras plataformas para que los puedan ver. Mari, antes de empezar, ya tenemos saluditos por acá que no los queremos perder. Nuestra amiga de Vitalito, se me fue el nombre, Yasmin, nos está saludando y nos dice feliz y bendecido sábado. Feliz sábado también para ti. Gracias por estar conectada con nosotros. Esther Becerra nos dice buen día, feliz sábado. La saludo desde San Gil. Me encanta el programa. Gracias por conectarte con nosotras también. A nosotras también nos encanta este espacio, lo disfrutamos mucho. Así que gracias también a ustedes por conectarse. Si hay alguien más que nos quiera saludar, estamos esperando sus saluditos desde donde se están conectando el día de hoy, cómo amanecieron, cómo pasaron esta semana, nos pueden contar. Y si tienen alguna pregunta del tema que vamos a tener o de los temas que hemos tenido anteriormente que nos quieran hacer, también lo podemos recibir allí a través del chat. Vamos a empezar entonces, Mariana, hablando de cuáles son esos factores principales que contribuyen a los conflictos entre padres e hijos. ¿Por Mira, qué? ¿Por qué se generan los conflictos? Esa es básicamente la pregunta. bueno, en
esta primera etapa donde nuestros hijos apenas recién nacen, apenas están empezando a vivir y a caminar en este proceso de aprender, porque toda la vida aprendemos, pero en esta primera etapa donde ellos dependen tanto de nosotros, donde realmente para todo emocional, físicamente, ellos dependen de nosotros. Yo he encontrado en lo que estudié para el tema 4 aspectos o 4 factores que contribuyen a esos conflictos entre padres e hijos. Los voy a enumerar y luego rápidamente los desarrollamos porque yo sé que aquí el tiempo nos vuela. Pero el primero de los factores es la diferencia en expectativas que tenemos con nuestros pequeñitos. El segundo es la falta de comunicación efectiva. El tercero puede ser los desajustes en el estilo de crianza que tienen los padres o los cuidadores o el tipo de familia pues que esté. Y el cuarto, que creo que es el que ahora contribuye muchísimo, es el cansancio o el estrés de los padres y de los mismos hijos. Porque aunque creemos que el estrés, la ansiedad y todo este tipo de nuevos síndromes o síntomas, bueno, yo como soy abogada, pero estas nuevas patologías que se han despertado en estos últimos años no corresponden solo a los padres, ahora también afectan a los pequeños. Entonces, empezando por la diferencia en expectativas, es que uno, creo que nos ha pasado a todos los papás, uno ve a alguien que es padre con una situación complicada con su hijo, en un conflicto, porque no le compró, porque no quiere comer, por la razón que sea, en el restaurante, en el centro comercial, en el supermercado, y uno se hace una expectativa de lo que para mí va a ser la maternidad. Entonces, a mí no me va a pasar eso. Yo no, y creo que a muchos nos ha pasado, yo no les voy a prestar el celular, conmigo no van a ver pantallas, yo no le voy a dar dulce antes de tanta edad. A mí nunca se me va a tirar al piso. No, es que mejor dicho, si a mí me pasara. Cuando nosotros nos enfrentamos a lo que es la vida real, porque yo siempre he pensado que de puertas hacia adentro en una casa se vive la vida real. Lo que uno vive cuando los hijitos o no comen mucho, o quieren comer aquello, o quieren ver televisión, o quieren vivir pegados a uno todo el tiempo. O son desprendidos, porque es que hay cualquier cantidad de características y de diferencias en los hijos, así los eduquemos nosotros. Yo tengo 2 y las 2 son súper diferentes, una es un extremo de la otra, la una tiene necesidades diferentes a la otra. Así que cuando nosotros tenemos unas expectativas que no coinciden con la realidad, nacen los primeros conflictos con nuestros hijos. Y bueno, los primeros mesecitos digamos que es más sencillo, pero cuando ya nuestros hijos empiezan a ser un poco más independientes, por ejemplo, cuando empiezan a caminar, ya esas expectativas que nosotros creemos se empiezan a desvanecer. Y un ejemplo clásico, vamos a poner un ejemplo clásico para que los papitos nos ubiquemos a la realidad. Y es, por ejemplo, cuando tenemos un niño de 3 años en un restaurante. Nosotros esperamos que el niño se siente en su silla y que, muy juicioso, empiece a probar los alimentos como él quiera, 2, 3 añitos donde ellos están descubriendo el mundo, donde ya caminan súper bien, donde ya quieren correr. Y nosotros esperamos que se comporten como niños de 8, 9 Como años. adultos, Mari. Incluso como adultos, Jennifer. Entonces, en ese momento iniciamos un conflicto porque no estamos aterrizados a las expectativas o a las realidades de la etapa de nuestros hijos. Entonces, creo que el primero de los conflictos, fijémonos, que ni siquiera tiene que ver con los niños, tiene que ver con nosotros, cómo yo percibo que tiene que portarse mi hijo, o que tiene que reaccionar mi hijo ante ciertas circunstancias. Entonces nosotros esperamos, otro ejemplo clásico, ya con niños un poco más grandes, que una niña de la edad de mi hija, de 9, que ya está terminando esa infancia, no se frustre porque no la pude llevar a reunirse con sus amiguitas por la tarde, porque la mamá tiene que trabajar, o no la pude llevar a una fiesta de cumpleaños que
que la invitaron un miércoles a las 3 de la tarde, horario laboral full para los papás. Entonces yo espero que ella que me diga, bueno, mami, no te preocupes. En otra ocasión será. Seguramente el otro año mi amiga haga la fiesta un domingo y tú me puedas llevar, ¿verdad? Entonces yo tengo una expectativa completamente equivocada que va a generar un conflicto, pero que ese conflicto depende de cómo yo lo logre manejar. El siguiente factor es la falta de comunicación efectiva. Y es porque, Jennifer, yo te confieso algo, yo creo que yo aprendí ya muy grande, casada, a poder tener herramientas para manejar mis emociones. Y yo espero, nosotros como padres a veces esperamos que nuestros hijos que tienen 3, 4, 5, 10 años ya tengan herramientas efectivas para tener una comunicación asertiva con nosotros como padres. Entonces, esta segunda situación que nos habla de la inmadurez emocional de los niños, que además hace parte natural de la vida y el desarrollo de ellos, pues es propia de que nosotros seamos quienes podamos manejarla de la manera adecuada. Entonces, si yo como papá carezco de herramientas para poder enseñarle a mi hijo cómo manejar la emoción, pues eso me va a generar un conflicto. Porque es que no hay manera de hacerlo de otra forma. No, es que es en esa interacción que estamos teniendo nosotros con los hijos, de donde ellos aprenden. Lo hemos dicho aquí algunas veces, o varias veces más bien, que los niños no aprenden por el discurso que nosotros les damos. Aprenden es de esas acciones y de cómo nosotros estamos resolviendo esos conflictos, así mismo ellos lo van a hacer. Entonces es muy, muy importante que nosotros trabajemos en eso. Y Mariana, yo no sé si a ti te pasa, pero bueno, tú lo estabas mencionando. Cuando uno es mamá es que se da cuenta de todo lo que uno, todo lo que uno es el espejito así tal cual de todo lo que uno es y todos los errores que uno tiene y todas las faltas que uno comete. Se va dando uno cuenta en ese camino, ¿no? De la maternidad. Entonces es muy importante hacerlo consciente porque pues muchas veces nos pasa, ¿no? Que, sí, es que yo soy así, no, es que yo soy así, no, es que yo, ¿cómo tengo que verme para mejorar? ¿Qué es lo que debo mejorar? Porque es que yo estoy formando otra persona y esa otra persona no solamente tiene esas falencias mías, sino también las de mi esposo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que podamos organizar y ir pues formando realmente una persona con las mejores cosas y no las peores de nosotros? Y ahí es donde uno no debe olvidar, Jennifer. Mira, para mí, yo siempre recuerdo que mi mamá me decía, no le tuerza los ojos a su papá, que a él eso le da mucha rabia. Mira, yo veo a Sarita, la niña mayor, y cuando hay algo le disgusta, ella tuerce los ojos igualito a mí. Es que hace... Y yo digo, soy yo, ten Sí, sí, sí. paciencia, eres tú cuando estabas pequeña. Y mira que yo creo que es una forma en que yo logro comunicarme con mi hija, porque miren, a veces, y en este tema de la falta de comunicación efectiva, es de muchísima observación. Porque es que nuestros hijos no nos saben expresar concretamente cuál es la necesidad que tienen, cuál es el disgusto, cuál es la molestia. Pero si nosotros aprendemos a comprender esa comunicación no verbal, nos ahorramos dificultades. Entonces yo puedo ver a Sara que algo le disgusta, ya a estos 9 años, porque ella torció los ojos. Entonces yo empiezo a pensar qué le molestó, qué le disgustó, qué pasó, para poder comprender a mi hija y evitar un conflicto. Porque si yo lo primero que hago es decirle, pero ¿por qué tuerces los ojos? Que yo ya te he dicho, que mira que... Y no me concentro en lo que realmente está generando esa conducta, pues lo que voy a generar es un conflicto que va a ser Innecesario. innecesario. Entonces, por eso, este tema de la comunicación efectiva nos permite evitar un conflicto. Cuando no tenemos este tipo de comunicación, pues se van a generar un montón de conflictos que no vamos a saber manejar
y que con el tiempo se van a empeorar. Y Mariana, Bueno, que estamos muy acostumbrados también a ser reactivos, ¿no? Entonces, lo primero que me enfoco es en que torció los ojos y lo que tú estás mencionando, se me olvida que es que hay una necesidad detrás, que es que había una expectativa también, porque estábamos hablando de las expectativas de parte de los padres, pero es que los hijos también tienen sus expectativas. Entonces, cuando ellos piden algo, su expectativa es que le digamos que sí. Cuando encuentran un no como respuesta, pues viene una reacción y nosotros queremos que no haya, o sea, que le digamos no y que ellos acepten contentos. Eso no va a pasar, ¿cierto? Es una expectativa irreal, lo que tú mencionas de centrarnos en la realidad de nuestras vidas, de nuestras familias. Y es que eso no va a pasar. A nadie que le diga que no va a salir contento. Ay, qué rico, me dijeron que no. No, ay, sí, eso no y va a no pasar. ocurre. No ocurre, sí. Entonces es esperable y también debemos fijarnos en eso, ¿no? ¿Cuáles son esas conductas esperables en mis hijos y cuánto tolero yo? Porque hablábamos en ese programa de el establecimiento de los límites, que es que nosotros tenemos muy poca tolerancia al llanto, la expresión natural de los niños ante esas respuestas que nosotros damos, ¿no? Entonces, es importante saber en qué me voy a enfocar. Yo no tengo que enfocarme en que me torció los ojos, en que no le gustó, obviamente, pues va a expresarlo de alguna manera, ¿cierto? Sin Total. permitir ir a una grosería, a una patanería, ¿no? Porque ahí es donde se establece el límite, no te permito que hagas tal cosa. Pero si yo sé que le enojó, pues está en su derecho, ¿cierto? De que pase ese momento y vamos a ver más adelante cómo Mariana nos va a explicar que resolvemos el conflicto, pero está muy importante ese punto, Mariana, de en qué nos vamos a enfocar, ¿cierto? En qué nos vamos a Sí. enfocar. Muy bien, vamos entonces con los desajustes en los estilos de crianza, Jennifer. Y es que en muchas ocasiones, muchas no, yo diría que en todas, los padres vienen cada uno con su propio estilo de crianza. Y cuando ya nos juntamos a tratar de criar y tenemos estilos muy disparejos, pues entonces el tema de la disciplina, de las normas, de los límites se hace muchísimo más difícil y no permite que ese trabajo conjunto pueda realizarse de manera adecuada. Y eso lo que va a generar es conflicto. Porque en la medida en que los papás, en que los niños ven que los hijos no están unánimes en un camino, pues eso les va a generar a ellos también la oportunidad, digamos, no de crear conflicto, porque jamás un niño crea conflicto porque quiera que sus papitos peleen o que quiera generar dificultad, sino porque como quiere hacer lo que él quiere, entonces es como una oportunidad para ellos. Y en este punto yo quisiera como aprovechar algo que vi en estos días y que me pareció muy interesante, y es que no, los hijos no necesariamente se tienen que dar cuenta de que los padres siempre están de acuerdo. Es decir, es saludable que los hijos vean que los papás pensamos diferente, porque pensar diferente no es malo. Pensar Ujú, diferente es saludable, pensar diferente le da ujú. equilibrio a la sociedad, permite que los derechos de unos y los derechos de otros puedan regularizarse y llegar a acuerdos. Y es porque a veces tenemos el concepto de que entonces nuestros hijos jamás nos pueden ver discutir sanamente. Ojo, porque es que en alguna oportunidad Sarita me dijo, es que ustedes ¿por qué están peleando? Y le dije, mi amor, nosotros no estamos peleando. Papá piensa una cosa, mamá piensa otra, y los papás a veces pensamos diferente, pero los papás nos decimos lo que pensamos diferente, con respeto. Y Entonces, cuando llegamos a un acuerdo, ¿no? Que es lo que debemos enseñarle a ellos. exacto, porque a veces pienso que también los hijos podemos idealizar las relaciones y eso nos trae problemas cuando empezamos a entender que las relaciones no son perfectas. Entonces, cuando hablamos de desajustes de estilo de crianza, no quiere decir que los hijos siempre nos vean eh, hablando de lo mismo y pensando lo mismo. No, es que lo importante, el grueso, es que ellos entiendan que nosotros los amamos, que nosotros los respetamos, que deseamos que sean felices, pero eso no quiere decir que haya una sola manera de hacerlo.
pero que de manera respetuosa mamá y papá se ponen de acuerdo para que los límites y las normas en la casa vayan de la mano a lo que ellos quieren, porque todas las familias somos diferentes. Entonces, cuando hay esos desajustes y no logramos ponernos de acuerdo, pues eso va a generar conflictos, no solo de pareja, sino también conflictos con los hijitos. Claro, Mariana, es súper interesante y no lo había pensado desde ese punto de vista, ¿no? Porque siempre decimos, bueno, sí, hay que, pues en ese proceso de crianza como padres ponernos de acuerdo para dónde vamos. Pero es cierto, pues me ha pasado, ¿no? Muchas veces que mi esposo opina una cosa, yo opino otra, y estamos hablando y también Sarita me dice, pero ¿por qué están discutiendo, no? Pues necesitamos tomar una decisión, le hemos dicho. Necesitamos tomar una decisión y entre los dos vamos a definir cuál es esa decisión que vamos a tomar. Entonces, sí es muy importante lo que tú mencionas. Por lo mismo, vuelvo al ejemplo, ¿no? Ellos nos están observando todo el tiempo y no quiere decir que yo tenga que cambiar mi forma de pensar porque el otro dijo sí o no, sino que también tengo un criterio, estoy dando mis razones y de allí entonces también tomamos una decisión en consenso. Eso me parece maravilloso. Mariana, Mira, dime. dime, dime. No, que eso lo he aprendido a lo largo de mi profesión, porque en mi Ajá. carrera existen roles. Si yo voy a una audiencia y es una audiencia dura, donde la fiscalía se enfrenta con el juez, con la defensa, y hay un argumento jurídico fuerte, la audiencia termina y todos se quieren. En penales así. O sea, la audiencia termina, doctor, ¿y cómo siguió su niña que estuvo enferma? O sea, es aprender a que pensamos diferente, que la diferencia nos enriquece a los dos, pero que seguimos amándonos. Acá en casa, y mi mamá desde pequeños nos ha enseñado un dicho que dice, el costalito del amor no se toca. Tú puedes pelear con tu hermano, pelear con tu pareja, etcétera, pero el costal del amor jamás se toca. Pero bueno, nos Qué estamos lindo. desviando, me suele pasar. Así No. que sigamos, sigamos con el otro factor que es el cansancio o el estrés de los padres, porque creo que es un síndrome tan actual, Jennifer. Y es que se nos junta nuestro cansancio al final del día con el cansancio de nuestros hijos de no vernos, a quienes estamos fuera de casa todo el día. Entonces llegamos nosotros a casa y queremos como descansar un poco, pero tenemos unas personitas hermosas. Anoche yo le decía a mis hijas, porque fin de mes es duro en la oficina, y yo llegué como que ya no podía más, y tengo un esposo maravilloso, ellos tenían la mesa con una luz suave, habían hecho comida especial, Sarita había preparado unas actividades y yo llegué y los vi. Y es como si mi batería se hubiera subido automáticamente. Y para este factor que me parece tan doloroso hoy en día, porque muchas veces rechazamos a nuestros hijos, muchas veces no percibimos esa necesidad que ellos tienen, que va a generar un conflicto porque ellos no saben cómo expresarla. Y Ujú. entonces este factor, que es el estrés y el cansancio, no nos lleva a ver con claridad, ni con, ni con la felicidad que nos ocasionan nuestros hijos. Yo le decía a Sarita anoche cuando la abrazaba, yo le decía, ¿sabes cuál es la mejor parte de mi día? Cuando yo llego a mi casa y las encuentro a ustedes y las puedo abrazar y las puedo besar y las puedo apechichar y nos hicimos cosquillas. Y Jennifer, es una estrategia para subir todo, para sacar más bien todo ese cansancio que me Ujú. permite reactivarme para poder percibir las necesidades de mis pequeños y para poder disminuir esa posibilidad de conflicto y tener un momento de calma, de paz y felicidad, porque sé y estoy segura que todos los papás del mundo nos sentimos mejor cuando abrazamos a nuestros hijos al final del día. Así es, y que te va llenando, ¿no? La jarrita del amor de los niños también. Y la nuestra, Ajá. porque es que nuestras jarritas también se acaban, Sí, con también tanto vamos a estrés de tener. los días. Y del corre-corre, porque otra cosa que me parece terrible y es ese estrés que se nos está generando en las mañanas.
En las mañanas cuando los papás levantamos a los hijos para correr, para el colegio, en la noche es el cansancio y yo diría que en la mañana el estrés, porque Ujú. es levántese, haga el desayuno, organice la ropa, si no la dejó organizada la noche anterior, tienda la cama, bañe a los niños, que coman a Ay, tiempo, peínelas, que yo tengo dos, yo confieso, una la peino aquí, la otra en el colegio. Pero es ese estrés de la mañana que además he estado tratando de estudiar sobre estrategias, porque el estrés que nosotros le imprimimos a la mañana tiene impacto sobre el resto Total, del para el día. resto del día, claro, es que cuando empezamos, es que corral, es que no sé qué, ya los activamos y ya todo el día se quedó así. Y eso les pone limitantes al momento de aprender, de relacionarse con sus compañeros y de relacionarse con sus maestros. Entonces, aprender a manejar el conflicto en casa es algo que les ayuda a ellos para manejar el conflicto afuera, Afuera. Ujú. que es algo súper importante y que al final, si nos da el tiempo, quiero leerles un pedacito de algo que me pareció súper interesante cuando estaba estudiando, porque realmente la manera en que nosotros le mostramos a nuestros hijos cómo se maneja el conflicto tiene incidencias incluso en la adultez. Y de ahí en los índices de delincuencia en los menores, en los niños infractores, tiene que ver muchísimo con este tema, en esta etapa de la vida. También que la otra semana veremos el manejo del conflicto con el adolescente, que es diferente a este, pero que tiene una incidencia impresionante en el resto de la vida de nuestros niños. Así es, Mariana. Esta etapa es la fundamental y lo hemos dicho muchas veces y tenemos que centrarnos, ¿cierto?, en cómo vamos a ayudarles, como tú mencionas, a aprender a resolver esos conflictos para que más adelante no tengamos esos problemas tan grandes. Mariana, tenemos muchos saluditos que estábamos concentradas aquí, hable y hable, y no hemos saludado a nuestra audiencia, así que vamos a aprovechar para saludarlos. Alfonso, un abrazo grandote, nos saluda desde Madrid, España. Ya nos fuimos de San Gil a España. Y por aquí, ay, mi mamita dice feliz sábado, mis amadas presentadoras y expertas desde el Líbano, Tolima. Un abrazo con mucho amor. Un abrazo, mamita, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Marta Becerra nos dice Dios los Mi bendiga, tu mami, familia. Ah, bueno. tu mami, mi mami. Tu mami y mi mami tenemos nuestros fans. Marina Moreno nos dice feliz sábado, un feliz sábado también para ti, Dios te bendiga, es Esta nuestra es mi familia, otra mi mami. papá. Ay, tan lindas. Mi papá por acá también, un feliz y bendecido sábado para la mesa de trabajo y para la audiencia desde el Líbano, Tolima. Gracias por acompañarnos siempre en nuestros programas. Gladiola que nos saluda desde Coatzacoalcos, México. Saludos, feliz sábado. Un abrazo también grandote para ti. Daisy Muñoz, buenos días, feliz sábado para todos hoy desde Bogotá. Eso le damos vuelta al mundo aquí, cerca de España, Líbano, Tolima, México, Bogotá. Estamos encantadísimos de que nos estén escuchando, de que podamos compartir estos temas que nos ayudan y que nos hacen caer en cuenta también de muchas cositas. Gracias por acompañarnos. Por aquí Luz Mari Pérez nos saluda desde Granada Meta. ¿Cómo está el calorcito por allá? Cuéntenos. Dice, como padres, pidamos a Dios sabiduría para que esa conexión con nuestros hijos se mantenga. Nuestros hijos son reflejo, los corregimos porque gritan, pero se nos olvidan que como padres siempre gritamos. Ese es un ejemplo muy común, ¿cierto? No me grita y nosotros gritando. Entonces, es una contradicción que les estamos dejando en sus mentes y que claramente no les va a ayudar a aprender. Mientras no corrijamos nuestros errores, dice Luzmari, no podemos corregir los errores de nuestros hijos porque terminamos contradiciéndonos entre lo que decimos y lo que hacemos. Y ese es otro aspecto, Mari, yo lo sumaría a los cuatro que ya nos diste, y es que muchas veces nos sucede, nos contradecimos muchísimo, muchísimo, decimos una cosa y hacemos totalmente la otra, y lo que estábamos hablando, ellos no aprenden del discurso que nosotros les damos, sino del ejemplo y cómo estamos haciendo nosotros las cosas. Entonces, gracias, hermana Luz Mari, por
recordarnos este aspecto que también es muy importante y es la coherencia, ¿no? La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. También nos saluda por aquí Ruth Ferrer, un abracito, feliz sábado también para ti. Y Sandra Mirella Sandrita, Galindo también nos saluda desde Texas, dice saludos para toda mi hermosa familia colombiana. Un abrazo grandote también para ti, gracias por acompañarnos desde Texas. Gracias, gracias porque ustedes nos alegran el día también con sus mensajes, con estar aquí conectaditos. Cualquier opinión que tengan sobre el tema también la vamos a recibir con mucho amor, que nos encanta que participen y también que compartan este live con otras personas y que nos dejen sus reacciones, como les parece este tema que estamos trabajando. Mari, entonces nos hablaste de 4 factores, ¿cierto? Que nos ayudan a generar los conflictos y que debemos entonces tenerlos en el radar, ¿no? Primero que nos mencionaste es las expectativas y que ese es, yo creo que siempre el principal, ¿no? Porque una expectativa es la mía, otra expectativa es la de mi esposo, otra expectativa es la de mi hijo, la de mis hijos. Entonces, son varias a las que debemos tenerlas allí en el radar. Y decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que yo estoy esperando cuando le digo a mi hijo algo, cuando le digo... eh, no sé, apúrate, ¿qué es lo que yo estoy esperando? Que se apuren qué, que haga qué, porque es que no somos claros. Entonces ahí viene el segundo punto, que es la comunicación, que muchas veces decimos cosas así al aire porque yo las pienso así, pero el hijo no sabemos si está entendiendo qué mensaje le está llegando, qué es lo que su cerebro le está diciendo que debe hacer. Entonces, no somos claros y tenemos una expectativa alta, entonces cuando no se cumple, ahí vienen esos desajustes de los que estábamos hablando y sumado a eso, pues el cansancio de todas las otras actividades y los otros roles en los que nos desenvolvemos pues que ayudan a generar esos conflictos. ¿Sí se viene el resumen? sí señorita, muy bien. Un 10 Ok. superior, creo que está ahora. Bueno, para las personas que de pronto se están conectando, apenas, pues bienvenidos, bienvenidas. Estamos hablando de algunas herramientas para resolución de conflictos con nuestros hijos en nuestras familias y estábamos hablando de esos factores, ¿no? Que de pronto generan conflictos. Mari, tú nos mencionabas que la comunicación ha sido algo esencial y pues quisiera que nos compartieras cuáles estrategias has utilizado desde tu experiencia para abordar esos conflictos con los hijos sin necesidad de recurrir al castigo, ¿no? Que es lo que hemos estado tratando de evitar y de aprender y de transformar, ¿no? Porque ya la literatura nos ha dicho que castigar a los niños no les permite aprender. ¿Sí? Y lo que buscamos es que un cerebro que está en desarrollo, recordemos que la etapa de infancia y adolescencia y hasta los 21, 22, 23 años, el cerebro está en proceso de desarrollo, que es lo que primero debemos tener en cuenta. Entonces, ¿cómo evitamos el castigo y qué estrategias podemos utilizar de comunicación? Bueno, traigo también 4 estrategias en esta mañana y si alguno de los que nos está escuchando tiene otra, le ha funcionado otra, compártala con nosotros, porque nosotras también como mamás queremos enriquecernos en este camino que, como dijo Jennifer, es larguito. Imagínense esta primera etapa, cuando ya termina de desarrollarse el cerebro en lo que he aprendido con estas expertas, termina por allá a los 21 años o a veces un poquito más. Entonces, miren, herramientas de comunicación. La primera que vamos a hablar en esta mañana es la escucha activa. Y cuando hablo de escucha activa no me refiero solo a escuchar por los oídos. Lo que les decía ahora, a los niños en esta primera etapa de la infancia les cuesta verbalizar su emoción, su necesidad, su molestia. Y por eso nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades para escuchar. Cuando nuestros hijos están irritables o tienen una situación difícil que puede generar un conflicto, lo mejor que podemos hacer como papás es dejar esto a un lado. Porque creo que ha sido uno de los principales problemas que tenemos, porque no estamos escuchando a nuestros hijos. Y no sé a cuántos de los que les ha pasado acá
ojalá nos compartieran alguna experiencia, nos han dicho, mamá, escúchame con los ojos o ponme cuidado con los ojos, porque uno, sí, yo te estoy escuchando y estamos cocinando, sí, yo te estoy escuchando, pero estamos mandando un mensaje, puede ser un mensaje importante, pero no estamos escuchando con atención a nuestros hijos. Cuando hablamos de una escucha activa es porque nosotros tenemos que interrumpir lo que estamos haciendo para prestar atención a nuestros hijos y poder solucionar lo que ellos quieren. Miren, a veces son cosas tan sencillas que nos evitan un conflicto que a veces uno dice, es que peleamos por unas bobadas, pero algo como tan sencillo, hay unas muñecas que ellas tienen que para vestirlas les quitaban la cabeza. Y algo tan sencillo, mamá, ayúdame a ponerle la cabeza, mamá, ayúdame. Miren, con escuchar y atender la necesidad de nuestros hijos en algo tan sencillo nos evitamos un berrinche o un momento molesto. Y poder comunicarnos luego de escuchar, fíjense el orden. Primero escuchamos y luego nos comunicamos con ella, como decías tú, Jennifer, ahora, de manera clara. Porque a veces nosotros le damos a un niño de 5 años 2, 3, 4 instrucciones seguidas y luego vamos a ver qué hizo. Y creo que Andreita lo mencionó en la charla de hace 8 días que tuvimos con esa súper invitada. Y entonces ellos no escucharon sino la última instrucción o la del medio y no escucharon las otras. Primero escuchamos, preguntamos si es necesario, qué pasó, por qué te peleaste con la hermana, cuál era el juguete que tú querías, o dónde te aporreaste, porque a veces solo vienen llorando y uno, pero ¿qué te pasó? ¿Pero qué te pasó? Y entra uno como en esa angustia y no escucha. Luego de que escuchamos y preguntamos, entonces ya podemos hablar y validar su emoción, que es la siguiente forma de comunicaciones. Ah, es que te duele. Sí, mi amor, es que eso duele. Porque es que están como, ah, no pasó nada, no lo mire, no pasó nada. Tú eres valiente, tú eres fuerte. No, es que sí les duele. O es que nosotros ya de grandes nos caemos y no nos duele. Uno porque le da pena, si se aporrió, no pasó nada, pero de lo mismo que le dijeron cuando Rapidito. de la pena, pero ellos no. Claro. Sí, mi amor, es que eso duele, ven, yo te sobo, ven, yo te echo una cremita, vamos al baño, yo te echo agüita. Algo que le da a los niños seguridad con nosotros. Porque es que el vínculo emocional que tenemos con nuestros hijos en esta edad es tan fuerte y que nos ayuda a sostener ese vínculo cuando ya están adolescentes, que sentimos nosotros como padres que puede ser un poco más frágil. Pero en este momento validar lo que él siente. Mi amor, ¿estás enojado? Sabes que sí, y a mí también, yo creo que yo también me enojaría por eso. Y posteriormente enseñarle cómo vamos a manejar esa emoción, pero inicialmente validarla. Es que estás triste porque se te quedó la muñeca en la casa y la querías traer. Ay, mi amor, sí, yo creo que tal vez yo también me pondría triste si se me quedara el sombrero para el sol, que yo también quería traer. Validar esa Eso es emoción. empatía, eso es mostrarles la empatía y les va a ayudar muchísimo a saber, alguien me entiende. Exacto. Y también les va a ayudar a desarrollar la empatía cuando ellos salgan Ujú. a la vida real, en su colegio, en su guardería, en la iglesia, en el club, en donde estén, para que ellos también puedan manejar el conflicto con empatía, que lo que hace es disminuir. Ujú. La otra herramienta, vamos con escucha activa, comunicación asertiva, y la otra herramienta es reflejar emociones. Y es cuando yo le enseño a mi hijo que esa emoción que él tiene, que si él está llorando porque se sintió frustrado, porque no pudo hacer el muñequito en plastilina como a él le gustaba, entonces yo no voy a reaccionar con una emoción completamente contraria, Ujú. que va muy ligado al tema de la empatía que tú decías, Jennifer, y es enojarme. Ah, pero es que ustedes siempre haciendo drama por eso, pero es que vea, no, es que yo puedo reflejarme en la emoción del niño
y poder entender y decirle, sí, mi amor, yo entiendo tu sentimiento, o simplemente escucharlo, simplemente permitirle que llore sentado en mis piernas, abrazarlo, tratar de arreglarle el muñequito de plastilina, pero que yo pueda reflejarme en su emoción, entenderla y comprenderla. Porque es que a Ahí veces, sabes que estaba recordando que hay muchas personas que cuando a los niños les pasa algo así, se burlan. Ay, ay, no, pues imagínate, es que llorando por un muñequito. Y a mí eso me parece tan cruel porque es que es lo que ellos van a reflejar después y después tantos problemas de bullying, de acoso, ¿cierto? De cosas que estamos viendo hoy en día en los entornos educativos que vienen de ahí, ¿no? Es una cosa que a veces los adultos pensamos que es sencilla y no, es que no es sencillo, es que esa empatía es necesaria y de ahí es donde van a aprender ellos a relacionarse en esos entornos. y que a veces, Jennifer, se nos olvida o creemos que los niños sienten diferente a nosotros. Ajá. Sienten exactamente lo mismo, solo que en proporciones distintas. ¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente un niño porque se le cae la llantica del carro con el que está jugando? Se enoja, llora. Nosotros porque de grandes no podemos hacerle La pataleta. pataleta al guarda, ¿verdad? Se nos varó el carro. Uno cómo se siente cuando se vara el carro, Claro, cuando se pinchan las angustiado, llantas. estresado, ¿qué voy a hacer? Entonces a veces tenemos unas expectativas tan altas, eh, no sabemos escuchar, no nos comunicamos adecuadamente con ellos para preguntarles qué te pasó, cómo te sientes. Y no reflejamos sus emociones, sino que, por esa bobada. O nos burlamos de los niños, que también me parece algo tan cruel, que Ujú, lo que generamos es un conflicto más grande que no sabemos manejar. Por eso todo ujú. este tema y cada vez que yo estudio, cuando me toca hacer alguna conferencia, lo que sea, yo digo, finalmente en todo el tema de crianza, Jennifer, a lo largo de mi experiencia, mi corta experiencia de 9 años como mamá, yo me doy cuenta que finalmente todo viene de nosotros como padres. De nosotros, sí. Es de También he nosotros. llegado a esa misma conclusión, Mariana. ¿Sí? O sea, no se trata de ellos, se Ujú, trata de nosotros. ujú. Y la cuarta estrategia es modelar soluciones y comportamientos positivos. Y en esta es una tarea, un reto para todos los que nos están escuchando y para nosotras mismas. Y es evitar culparlos, evitar usar el, el yo en lugar de tú. Entonces no vamos a culparlos. Es que tú no sé qué, es que tú sí sé más, es que no. Vamos a intentar ponernos y decirles, yo también me siento frustrado, a mí también me ha pasado, yo creo que podemos hacer esto, lo otro, pero cuando empezamos a Yo hacer comprendí que, porque es que a veces, no, a veces no, la mayoría de veces son malentendidos. exacto, entonces cuando culpamos al niño o lo hacemos sentir culpable, mira, he aprendido que uno no culpa al niño de la emoción, de mi emoción como adulto. Es que tú me hiciste enojar. Ay, eso me parece tan terrible porque yo lo hice. Es que yo empecé, cuando estábamos en pandemia, yo empecé a estudiar un poquito este tema y con Peque Tribu y Carolina Tamayo hice algunos cursitos, nada así experto como tú, pero eran como cursitos muy cortos. Recuerdo que hicimos un reto de 21 días con nuestros hijos y en ese curso aprendí que uno no le echa la culpa a los niños de cómo yo como mamá, cómo me siento. Si yo como mamá estoy frustrada, si yo como mamá estoy cansada, si yo como mamá me enojé, la emoción que yo como mamá tengo es mi responsabilidad, no es la Total, responsabilidad de mis hijos. Porque he total. escuchado niños que dicen, es que yo hice enojar a mi mamá y entonces mi mamá me pegó. O sea, la culpa, terminamos echando la culpa a los niños de la falta de regulación emocional que Y nosotros no tenemos. justificando la reacción. Total. Entonces, es súper doloroso. Pero creo que si nosotros logramos con mucha paciencia, esto no se logra de la noche a la mañana. Yo no lo he logrado. O sea, tengo momentos en que puedo ser esa mamá feliz y consciente
pero tengo momentos en que no lo consigo, en que no lo logro. Sí, el cansancio no deja, el estrés no deja, es que es la vida real, como tú dices. O sea, Claro. no estamos todo el tiempo preparados para responder adecuadamente, precisamente porque hay un montón de factores alrededor que afectan y que influyen en esos conflictos. Y como tú dices, hay días en los que todo fluye, paz y amor, y los niños se enojaron, pero yo pude responder y pude calmar, pero hay otros días en que definitivamente no estamos en la capacidad de, y es por toda la carga adicional que tenemos. Y eso también es necesario hacerlo consciente, porque crianza respetuosa no quiere decir mamás perfectas, Es, que es otro mito, además. que es otro Que mito. la, Sí. entonces la gente, ay, no, pero vea la mamá de la crianza respetuosa. Y uno se siente fatal. Total. Pero es una lucha, es un camino al que yo invito a todos los que nos están escuchando, miren, no es sencillo, pero es un camino hermoso que nos trae satisfacciones en algunos momentos, que incluso en algunos momentos nos quebranta cuando no lo logramos, pero cuando nosotros Ujú. vemos a nuestros hijos manejar las situaciones como nosotros le hemos enseñado y como nosotros lo hemos intentado y lo seguimos intentando, es como un momento de satisfacción personal también, como Ujú. un pequeño premio, un pequeño Sí, sí, regalo sí. para nosotras como mamás. Sí, sí, así es. Mari, bueno, tú nos mencionabas las 4 estrategias, ¿cierto? Escuchar, escucha con atención, una escucha activa, ¿cierto? La comunicación, ser claros, validar las emociones, nos mencionabas que es muy importante, ¿cierto? Cómo le damos manejo nosotros. Y yo iba a sumar alguito allí, y es que muchas veces como adultos damos por sentado cosas o tenemos conclusiones de cosas y no les preguntamos a los niños, no les damos esa oportunidad de, ven, pero tú, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que está pasando por tu mentecita? ¿Qué te estás imaginando? ¿Cierto? Y damos por sentados hechos. A ver, me explico con un ejemplo, que me acordé ahorita que tú estabas mencionando estas estrategias. Y cuando Sarita tenía como 2 añitos, para el segundo cumpleaños le regalamos una pecera, unos pececitos, y ella estaba encantadísima con sus pececitos. Y entonces pues cada cierto tiempo se le hacía la limpieza a la pecera, y entonces utilizamos un colador especial para ese momento de lavar la pecera. Sacábamos los pececitos aparte, ¿cierto? Con el coladorcito, y ella los cuidaba mientras el papá le lavaba la pecera, y luego con el mismo coladorcito volvía los pececitos a la pecera. Y un día llegaron las primitas y una de ellas cogió otro colador de X color y se lo puso en la cabeza como sombrero, y salieron corriendo y no sé qué. Cuando llegaron a la cocina a buscar otro, cogieron el colador de los peces y se lo fue a hallar en la cabeza también, y Sarita se lo rapó enseguida y se enojó. ¡No! Y entonces los adultos que estábamos alrededor quedaron como que hay que compartir, fue lo primero, hay que compartir. Dije, espera un momentito, porque ella no reaccionaba normalmente así. Entonces me agaché, le pregunté, mi amor, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué pasó? No, es que me van a sacar mis pececitos y yo no quiero. O sea, mira el imaginario que estaba en su mente. Pues claro, en ese momento no tenía nada que ver el juego que estaban haciendo con los peces, pero para ella ese colador era el de sacar los peces, y ella se angustió mucho porque pensó que le iban a sacar los peces. Entonces, a veces pasamos de eso y damos por hecho, es que no quiere compartir, es que mire cómo está de grosera, y empezamos a tildar y a decirle al niño cosas que nada que ver con lo que está sucediendo, y que pues nosotros como adultos hacemos esas conclusiones, pero no nos damos ese tiempo y ese espacio de preguntarme qué es lo que está pasando por tu mente, qué estás Y pensando, qué mira, está pasando. y mira que tú hubieras podido, o si otro adulto lo hubiera manejado, que no conoce. ¿Cómo así? Es que no le puedes rapar a la primita. Es que tienes que compartir, es que sin escuchar. Por Sin eso, escuchar, por exacto. eso la primera herramienta habla de escuchar y no de escuchar solo palabras. Es que tú leíste más allá de su comportamiento. Ujú. Y tantas veces pasa que no lo hacemos. Pero mira Sí, tan hermoso cuando uno se va nutriendo como papá y como mamá de herramientas para poder comprender y atender las necesidades de los hijos.
uno logra hacerlo mejor. O sea, estas charlas y este trabajo que ustedes han hecho por años, que yo siempre he sido fan número uno de ustedes, sí, es porque esto hay que repetirlo. O sea, yo me he dado cuenta que cuando uno deja temporadas sin repasar estas herramientas, uno vuelve a cometer los mismos errores. Sí. Uno mismo que las predica y que está Es, ahí. pero uno vuelve y las comete. De ahí la Sí. importancia que siempre estemos conectados con este tipo de temas que nos enriquecen y nos recuerdan lo que ya sabemos, porque básicamente yo creo que la mayoría de lo que hemos dicho los papás lo sabemos, pero es necesario estarlo recordando, recordando, nutriéndonos sin olvidarnos de estas cosas. Así es, Mariana. Por acá tenemos más saluditos que no hemos leído. Ivoncita nos dice feliz sábado, feliz y bendecido sábado, igualmente para ti. Y por aquí Esther nos dice el consejo bíblico, lo que no quiero que me hagan, no lo hago a los demás, aplica para los niños, total, total. Es lo que tú decías ahorita, Mariana, a veces creemos que es que ellos sienten diferente, que es que tienen que pensar diferente, que es que ellos todavía no entienden y eso lo tenemos muy marcado ahí como un mito, ¿cierto? No, es que los niños todavía no, es que todavía no, todavía no, es que es una persona también que está en proceso de desarrollo, que está en crecimiento y que entiende igual que nosotros estamos entendiendo y que necesita además comprender su entorno, ¿no? Es muy importante, por eso yo siempre recalco. Expliquémosle a los niños, expliquemos lo que está pasando, expliquemos lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo porque es que de ahí es que ellos aprenden también a cómo van a hacer ellos y cómo van a solucionar, ¿sí? Entonces, cuando les decimos en algún conflicto, mira, vamos a solucionarlo de esta manera, no solo lo dejemos ahí, sino que expliquemos por qué de esa manera, ¿sí? Y otra herramienta muy importante es darles a ellos también la palabra y que ellos propongan, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Mariana, habíamos hablado de la importancia de la empatía, ¿cierto? Em, ¿Por qué o qué papel juega esa empatía en la resolución de conflictos y cómo podemos hacer que ellos puedan desarrollar más estabilidad? Ya hablamos del ejemplo, pero ¿qué más tiene sobre la empatía? Bueno, miren, la empatía es una herramienta fundamental en la resolución de conflictos, porque nos permite a nosotros como padres comprender las emociones y las perspectivas del niño. Y cuando nosotros entendemos, conocemos la emoción, la perspectiva del niño, entonces lo que hacemos es que reducimos la tensión y facilitamos el diálogo. Por eso cuando yo me pongo en el lugar de mi niño, cuando yo trato de entender, porque es que a veces nos cuesta como adultos y yo creo que es porque hemos olvidado cosas de cuando nosotros éramos niños, cuando nosotros éramos pequeños. Y cuando nosotros retomamos eso y nos vamos al nivel de nuestro niño y le pedimos entender, cuando nos permitimos comprender, porque es que creo que a veces las carreras de la vida no nos dejan, pero cuando nosotros nos permitimos comprender esa emoción y la perspectiva del niño, perdón, desde donde él lo ve, porque es que no se ve igual. Y vuelvo al ejemplo del carro. A mí me parece una bobada que, mi amor, pues yo vuelvo y le pongo yo compro pegaloca y le pego la llantica al carrito, no, no importa, no. La muñeca, yo te compro otra muñeca. Pero eso llevémoslo al escenario nuestro. No, sí, me estrellé en el carro. O sea, Quedó la puerta arrugada, ¿no? Tranquila. imagínate, tranquila, pues una puerta del carro, eso se arregla, eso se lleva al taller, la plata vuelve y se consigue. Pero si nosotros no lo miramos desde su perspectiva, nosotros no logramos entender y comprender. Y además, porque la empatía promueve la confianza y el respeto mutuos. Cuando yo entiendo a mi hijo siente que puede confiar en mí para todo. Y ojo, porque si ellos desde esta edad no nos pueden contar que se les perdió el lápiz,
que es algo que, o sea, realmente vale la pena Natural. que nosotros como adultos formemos un drama por un lápiz. Porque es que veámoslo Ujú. desde el otro lado. Ellos forman un drama porque se les quedó la muñeca, porque se les rompió el pantalón de la Barbie. Pero Y nosotros, nosotros no lo toleramos. y nosotros formamos un drama porque botaron el tajalápiz, porque botaron Ajá. el borrador, porque dañaron el leaky paper. Y Entonces, esperamos que ellos comprendan nuestro ah, enojo. Sí, es es que vamos totalmente. en el mismo camino, ellos Ajá. aprenden, pero nosotros también, pero cuando esa empatía se vuelve una estrategia para promover la confianza y el respeto con nuestros hijos, hemos ganado un camino supremamente grande. Y quiero compartirles algunos tips para desarrollar esa empatía, porque no todos la tenemos. Hay unos que nacemos con ese. Ayer hicieron una actividad súper linda en el salón de Sara, eh, donde todos escribían cosas, la típica donde uno pone el nombre y le escriben cosas bonitas. Y le escribieron cosas tan lindas a mi hija. Y había un niño le escribió, porque tú siempre me prestas todas tus cosas que yo no tengo. Y yo pensaba, eso es empatía. O sea, no se amarra a aquella, porque en eso sí tengo que confesar que soy una madre alcahueta, no digamos alcahueta, pero a mí me encanta que cuando vamos a comprar útiles escolares, yo hago un ahorro especial para los útiles, porque Ujú. yo me siento feliz que ella vaya, ella diga, yo quiero estos colores, yo quiero estos lapiceros, este borrador, la tijera rosada, todas esas cosas, esos detalles, y que ella no sienta que son solo para ella, sino que ella se sienta contenta en compartir. Para mí eso es empatía de ella hacia sus compañeritos. Entonces, Ujú. ojo estas herramientas para desarrollar empatía, papás. Poner atención a las emociones, no solo al comportamiento. Entonces, cuando yo pongo atención a la emoción, en lugar de reaccionar solo a la acción, yo lo que hago es que trato de entender ese sentimiento subyacente que hay ahí. Frustración, miedo, tristeza. Y cuando yo pongo atención a la emoción, empiezo por el primer camino de tener empatía conmigo, porque entiendo qué es Ujú. lo que está pasando. Por lo menos logro detectar la emoción, la que sea. Segundo, practicar la validación emocional. Entonces yo valido el sentimiento de mi hijo, que es, puede que yo no esté de acuerdo con su comportamiento, pero sí reconozco que su emoción es real, es legítima, porque se le cayó la llanta del carro. Sí, mi amor, la verdad es que si a mí se me cayera la llanta del carro, pues yo estaría muy preocupada, muy frustrada, muy enojada, lo que sea. Y tercero, ayudar al niño a que pueda expresar, verbalizar lo que siente. Porque miren, a veces le ayudamos a que lo identifique, pero no le permitimos verbalizarlo porque nos molesta el llanto, porque nos molesta la rabia o incluso el mismo silencio. Que a veces, como que, pero di algo, pero cuando nosotros aprendemos estas tres herramientas unidas a una que creo que es la más importante, que ya Jennifer la ha mencionado varias veces, y es el ejemplo. No hay manera de enseñar a nuestros hijos empatía si nosotros no somos empáticos. Si cuando vamos en el carro no le cedemos el paso al de la moto, al bus, al taxi. Si cuando en el supermercado la chica se equivoca y marca en la caja registradora 2 veces el mismo producto, no soy empático y tengo paciencia para que venga el supervisor a hacer el proceso. Si cuando en tantas situaciones de la vida yo no muestro empatía, yo puedo tener la teoría, pero si yo no le muestro a mi hijo en mi vida, con Ujú. un ejemplo, con mi esposo, con mi hermana, con mi mamá, mi hijo no lo va a aprender. Entonces, Así es. si prestamos atención a las emociones, si practicamos la validación emocional, si reflejamos y verbalizamos, le enseñamos a verbalizar la emoción. Pero nosotros no damos ejemplo. No hicimos nada, papás. No lo logramos. Entonces creo que quería, porque el tiempo se nos ha ido súper rápido,
validar, decirles que el ejemplo en la resolución de conflictos, el ejemplo en la forma en que yo manejo la empatía, es la mayor riqueza y la mejor manera, la mejor estrategia como yo le puedo enseñar a mi hijo a hacerlo. Porque lo vemos, o sea, es que lo vemos. Cuando Jennifer mencionaba, lo vemos hacer lo que nosotros hacemos. Y creo que eso como padres nos duele. A mí me duele cuando yo veo que mi hija se comporta mal y que ese comportamiento lo aprendí de mí. A mí me duele terriblemente. Así que, bueno, es como la mayor aprendizaje que yo he tenido y que creo que puede servirnos a todos como padres. Así es, Mariana. Oye, ahorita que mencionas el tiempo, yo no había mirado el tiempo. Yo apenas miré el reloj. Increíble. Oh, no. Bueno, ya nos pasamos, así que ya ni modo. Gracias a ustedes por estar aquí, por escucharnos. Ivoncita tiene por aquí un comentario. Dice, muchas veces olvidamos que también fuimos niños. Tomados de la mano de Dios, en todo momento podremos lograr ser una mamá empática, sabia y amorosa con nuestros niños. Y yo creo que eso suma a esas estrategias que nos das, Mariana, y es pensar qué haría Jesús en este caso, ¿no? Total. Porque a veces no, todos los días estamos tan envueltos, como mencionábamos, en tantas cosas, tantos estreses, tantos corre-corres que se nos olvida que lo más importante que debemos lograr es reflejar ese amor de Jesús en nuestra crianza, en nuestros procesos, en nuestra relación con nuestros hijos. Que le estamos enseñando a nuestros hijos es quién es Jesús a través de esa parentalidad, se nos olvida, ¿cierto? Y cuando entonces estamos corriendo estresados, le enseñamos es un Jesús, un Dios, ¿cierto? Que está ahí para regañar, para criticar, para juzgar, y esa no es la verdadera imagen de nuestro Señor. Así que llamado nuevamente a que trabajemos en nosotros mismos, a que trabajemos en mirarnos, en observarnos, analizarnos cómo estamos nosotros respondiendo a nuestros hijos, a sus necesidades, a sus emociones, ¿cierto? Y cómo podemos entonces fomentar habilidades como la empatía, que nos ayuda muchísimo en esa resolución de conflictos. Mariana, ¿algo más para cerrar? Sí, quiero, y bueno, que pesar que el tiempo se nos va siempre tan rápido, pero miren, la hermana Elena nos dice en el hogar cristiano, miren, es un libro tan enriquecedor. Y la conducción del niño es hermosa, pero nos dice, padres, vuestro hogar es el primer campo en el que sois llamados a trabajar. Me dan ganas de llorar. Yo soy muy llorona, Ujú. los que me conocen saben. Las preciosas plantas que hay en el jardín del hogar exigen vuestro primer cuidado. Habéis sido designados para velar por las almas como quienes han de dar cuenta. Considerad cuidadosamente vuestra obra, su naturaleza, su orientación y su resultado. Tenéis ante vuestra puerta un terrenito que cultivar y Dios os tendrá por responsables de esta labor que confió en vuestras manos. Miren, tenemos un jardín hermoso. Si no estoy mal en la conducción del niño, dice que los niños deben ser tratados como la rosa, como la flor más frágil del jardín. Ujú. Y aun cuando hay conflicto, cuando hay momentos tensos en casa, no debemos olvidar que es una flor delicada la que tenemos. Por ahí ve uno en redes cuando dicen que los niños deberían tener un letrero que diga tratar con cuidado, contiene sueños frágiles, algo así dice, Ujú. o es un producto frágil. Así que bueno, para cerrar quería como compartir ese texto que está en el hogar cristiano, capítulo 32, para que nos ocupemos de ese terrenito que Dios nos dio. Algunos con una sola florecita, otros con dos, los más arriesgados con más de dos, pero tenemos un jardín lindo que cultivar en casa. Es como esa invitación. Muchas gracias, Jennifer, por este reto que me han puesto, porque siento que he crecido muchísimo al preparar este tema. Muchas gracias. Mariana, muchas gracias a ti por compartirnos todo tu estudio, de todo eso que me parece maravilloso y qué rico recordar esto que nos acabas de mencionar, porque sí,
Generalmente se nos olvida que son florecitas y que es un jardín que tenemos que cuidar. Así que esa es la invitación. Dios les bendiga. Recuerden que debemos escuchar, comprender y actuar, ¿cierto? Dios les bendiga en este sábado, que tengan un sábado maravilloso. Eh, Nos despedimos y los esperamos el próximo sábado. Recuerden que vamos a trabajar también herramientas de solución de conflictos para otras edades, así que no se los pierdan porque va a estar muy interesante. Abrazos, bendiciones para todos. No se vayan sin dejarnos, por favor, su reacción a este live, sin compartirlo con otras personas y nos vemos la próxima.